Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Abran por favor la palabra de Dios en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 2. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto, Dios Hijo es quien lo ejecuta, Dios Espíritu Santo es quien lo comunica, y nosotros estamos vivos para inhalar el punto de vista divino. Y para que eso sea posible, tenemos que estar en condiciones de espiritualidad, para lo cual vamos a pasar unos momentos para checar que estamos sin pecado. Gracias, Dios Padre, por el continuo privilegio que nos das de exponernos a tu palabra. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y como contexto, vemos el versículo anterior. 2 de Juan 1:1. El presbúteros, el líder de la congregación, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo de verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. No solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Y la verdad tiene que ver con el punto de vista divino, como he estado observando. Segunda de Juan 1:2. Y a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Y que estará con nosotros para siempre. Y cuando empiezo la exégesis, entonces encuentro una serie de versículos que lo acompañan. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Todo el programa divino, diseñado desde la eternidad pasada, es para el género humano. No importa dónde viva, cuánto tenga o cuánto no tenga. No importa su color, su condición social o su condición económica. Somos puras almas en diferentes carrocerías, para que tuviéramos la oportunidad de conocer la verdad y ser libres. Y para ser libres tenemos que nacer de nuevo y estar en la plenitud del Espíritu. De otra forma, aunque hayamos nacido de nuevo, vamos a estar controlados por nuestra naturaleza de la caída. Ahora, Dios Padre inició Romanos 8:32. ¿Quién? Referencia a Dios Padre, quien no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, que es la provisión de nuestra gran salvación, sino que Dios Padre lo entregó para ser juzgado como sustituto por todos nosotros, cada miembro del género humano. Y basado en eso, ¿cómo no nos dará con Él, con Jesucristo, en gracia, como regalo a nosotros, para nuestro beneficio, todas las cosas que Él considera que necesitamos? Juan 3:16, porque vean, y ahí está todo lo que acompaña el versículo, porque vean, cláusula de propósito, el Dios Padre, amó al mundo, a todo el género humano tanto, con el resultado que dio a su Hijo, el nacido en forma única, el monogenes, en unión hipostática, porque continúa siendo
deidad indisminuida. ¿A fin de qué? A fin de que todos los miembros del género humano que crean en Él absolutamente nunca, nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna. Y todo esto va con el programa divino que tiene que ver con la vida espiritual. Y la vida espiritual está determinada por 2 de Juan 1:9. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene comunión con Dios. El que reside en la esfera de poder divino por medio de la palabra de Dios metabolizada, este mismo continúa teniendo comunión con el Padre y también con el Hijo. Y en lo que se refiere a Dios Hijo, Juan 14:20. En aquel día, referencia a la edad en la que vivimos, la edad de la iglesia, ustedes vendrán a conocer que yo soy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Para que lo estemos saboreando cada día de cada día. Aunque todos los días nos vamos a caer. El que diga que no peca es un mentiroso y se engaña a sí mismo, pero ahí es donde utilizamos la información metabolizada. Juan 17:22. Yo les he dado a ellos la gloria que tú me has dado, para que sean una cosa, así como nosotros somos uno. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean maduros, con referencia a uno. O sea, solamente hay uno. ¿Un qué? Un objetivo. Y el objetivo es el ejecutar su plan y así glorificar a Dios. Para que el mundo conozca que tú me has enviado y que tú los has amado de tal manera como tú me has amado a mí. Romanos 8:10. De hecho, si Cristo en ustedes, que sucede en el momento que nacemos de nuevo, y así es, por un lado, el cuerpo está muerto, a consecuencia de la naturaleza de pecado, que habita en cada célula de nuestro cuerpo. Pero por otro lado, el espíritu es vida. Ahora, esto ya lo observamos, pero es una sinfonía que quería que volviéramos a escuchar, y nos vamos a la página 37 donde nos quedamos. Y en la página 37 precisamente continuamos con la sinfonía, con Colosenses 1:27, que dice: a quienes, los separados para Dios, a quienes Dios decretó el hacer conocer, el hacer entender a través de la percepción, metabolización y aplicación de la palabra. El hacer disponible, ahí está la aplicación, a través del conocimiento, lo que las riquezas de la gloria, que es la palabra de Dios, de este misterio de lo que no era conocido entre los gentiles, lo cual sigue siendo Cristo en ustedes. Y Cristo en ustedes no se refiere a la habitación, sino al producto de la mente de Cristo, circulando en nuestros 7 compartimentos, con todos los solucionadores, en nuestro marco de referencia, centro de memoria y los demás, y con los solucionadores: cita tu pecado, si lleno del Espíritu, descansa en lo metabolizado, oriéntate a la gracia, etc. Y ahí vamos a estar viviendo la confianza de gloria. Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos, sus mandatos, permanece en Dios y Dios en él. Y por eso es importante que cada vez que nos expongamos a la palabra de Dios, veamos los imperativos. El que guarda sus mandamientos, sus mandatos, permanece en Dios
y Dios en él. Y por esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo que nos ha dado está disponible a través del solucionador 1.9 para estar experiencialmente inhalando y exhalando el punto de vista divino. Y de esa forma vamos a estar liberando el tiempo, que es otro de los mandatos. Liberen el tiempo. Y si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Ahí está la libertad. Y podemos estar en la cárcel y ser libres. Por eso es esencial estar saboreando el punto de vista divino para estar aplicándolo. 1 Corintios 3:16. No saben el reto, la doctrina bíblica metabolizada, circulando en el flujo de conciencia. No saben que ustedes, miembros de la familia real, siguen siendo un templo, un santuario, un lugar santificado, o sea, un lugar separado para Dios, y un santuario de Dios, y que el Espíritu habita o mora en nosotros. Porque podemos estar fuera de comunión y todavía tenemos la habitación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una cosa es nuestra posición y otra cosa es nuestra experiencia. Y la experiencia de quiénes somos para Dios es a través de estar sin pecado. 1 Corintios 6:19 entonces. Que su cuerpo continúa siendo un templo. 1 Corintios 6:20. Pues ustedes han sido comprados, o sea, adquiridos a cambio de un pago. ¿Un pago? Sí. El pago por nuestra libertad es la muerte espiritual de Cristo. Y esa muerte espiritual se llevó a cabo mientras Él colgaba, habiendo sido golpeado, escupido y crucificado. Y nuestros pecados le estaban siendo vaciados. Y en esa forma, nosotros estábamos siendo comprados, adquiridos a cambio de un pago. El pago de nuestra libertad es la muerte espiritual de Cristo, que se lleva a cabo en esas 3 horas, mientras exclama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por precio, o sea, el precio es ese evento de las 3 horas. Por lo tanto, glorifiquen a Dios en su persona, en su persona. 2 Corintios 6:16. Pero ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Tal como él dijo en Levíticos 26:12, modificado por Pablo en su presentación, porque nosotros somos el templo viviente, tal como Dios dijo, yo habitaré en ellos y caminaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ahí está la importancia de estar en la plenitud del Espíritu para estar saboreando ese caminar con Cristo. El énfasis de la palabra de Dios, de la doctrina metabolizada, es que nunca antes en la historia humana ha habido tal fenómeno espiritual, pues nunca antes en la historia humana han los 3 miembros de la Trinidad habitado el cuerpo de cada creyente. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos habitan. De hecho, no ha habido habitación de Dios en un cuerpo antes de la dispensación de la Iglesia.
y nunca más habrá la habitación de Dios después del arrebatamiento de la eclesía, o sea, de la familia real de Dios. La razón para estudiar la vida única en la que vivimos es que la habitación de Dios nunca ha ocurrido en ningún otro tiempo de la historia. Esta es única para esta dispensación de la familia real. Por tanto, lo importante, estoy en su punto 2, ¿okay? Me voy más lento porque luego me emociono y me voy muy rápido. Su punto 2, por lo tanto, lo importante en este estudio es el de descubrir de la fuente de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, por qué existe la habitación de la Trinidad en nuestros cuerpos. La habitación de la Trinidad indica que más requerido de la familia real de Dios, a consecuencia que más ha sido dado a la familia real de Dios, o sea, a los miembros de la familia real. Que opera en esta dispensación una vez que Cristo se sienta a la diestra de Dios Padre. Este también indica que la edad de la Iglesia es la intersección de la historia humana, siendo que es la dispensación de la resolución final del conflicto angélico. Estamos en la parte final del conflicto angélico. Ya todos los pecados han sido pagados. Y una vez que Cristo exclama tetelestai, todo está consumado, viene a ser resurrecto y se sienta a la diestra de Dios Padre, pero no tiene familia, y la familia empieza a formarse en la dispensación de la eclesía, la dispensación de la familia real, porque antes no había familia real. Para que hubiera familia real, Cristo tenía que venir a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores y estar sentado a la diestra de Dios Padre. Por lo tanto, la edad de Israel fue detenida para ser insertada en la edad de la Iglesia. Y cada vez que vamos a iglesia, tenemos que ir al significado de eclesía en el griego, de la reunión. ¿Reunión de quiénes? La reunión de los miembros de la familia real. Entonces, por lo tanto, la edad de Israel fue detenida para ser insertada en la edad de la Iglesia, a fin de llamar a una familia real para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, para nosotros, la familia real de Dios, nos son dados factores espirituales únicos que nunca habían existido antes y que nunca existirán otra vez. Nosotros tenemos los beneficios, las bendiciones más grandes que han sido dadas en la historia del género humano. El evento de la liberación de la condenación ya se llevó a cabo. El Salvador de todos los miembros del género humano ya está sentado a la diestra de Dios Padre. Y su familia real está siendo formada. Punto 3. La vida única. La vida única significa que Dios Padre habita el cuerpo de cada creyente. Dios Padre habita nuestro cuerpo. Su punto A. La habitación de Dios Padre se relaciona
con la glorificación de sí mismo a través de la ejecución del plan protocolo de Dios. Escrituras, evidencia, Efesios 1:3, digno de alabanza y glorificación es el Dios, precisamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual, mayores bendiciones en depósito, en fideicomiso, depositadas para que las apropiemos y las apropiemos a través de estar en la plenitud del Espíritu, inhalando y exhalando el punto de vista divino. Y tenemos un número de horas nada más para salir de aquí habiendo saboreado la máxima felicidad y el máximo crecimiento espiritual. Y con el crecimiento espiritual con el que salimos de aquí, es con el crecimiento espiritual que entramos a la eternidad. Y de ahí la importancia de esa expresión de nuestro hermano Pablo, que dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, a cada instante de cada instante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y el supremo llamamiento es estar funcionando en la plenitud del Espíritu, inhalando y exhalando el punto de vista divino. Todo eso comprado en la cruz a través de sufrimientos que nunca podríamos entender. Efesios 1:6. Entonces, resultando con el reconocimiento de la gloria de la fuente de su gracia. Y la fuente de su gracia, que es todo lo que Dios es libre de hacer por el género humano en las bases de la cruz. Porque el Tetelestai ya fue exclamado. Desde donde Él nos ha perseguido con gracia. Lo cual significa que no lo merecemos, no lo podemos ganar y nada podemos hacer para recibir. Esa es la gracia. Con gracia en el amado. Somos aceptados en el amado Jesucristo. Efesios 1:12. Con el resultado que nosotros, que fuimos los primeros que pusimos nuestra confianza en Cristo, seamos para la alabanza, o sea, para un saludo de su gloria. Y cada vez que estamos en la plenitud del Espíritu, estamos saludando su gloria, porque la plenitud del Espíritu es el producto del Tetelestai, la comunión con Dios. Los pecados tenían que haber sido pagados para que hubiera la comunión con Dios, para los del Antiguo Testamento y para los del Nuevo Testamento. Para los del Antiguo Testamento, que veían el evento de la cruz a través de una serie de ritos. Uno de ellos es un cordero sin mancha, el rito del cordero sin mancha que quita los pecados del mundo. Y con eso, cuando lo creían, nacían de nuevo y crecían espiritualmente. Nosotros tenemos oportunidad igual con todos los creyentes para ejecutar el plan de Dios y para llevar a cabo nuestro destino como miembros de su familia real. Efesios 1:3-14. Sinfonía de sinfonías, como todas. Efesios 1:3-14 nos enseña que nosotros somos sostenidos por la gracia de Dios Padre a través de la motivación de conocer que estamos habitados por Cristo y por el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo una función sin precedente en la historia, la glorificación de Dios. Efesios 1:3. Digno de alabanza y glorificación es el Dios, precisamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual, o sea, mayores bendiciones en depósito, en fideicomiso. Ahí están todas depositadas para que, estando en la plenitud del Espíritu, tengamos la oportunidad de apropiarlas, vivirlas, saborearlas y en esa forma glorificar a nuestro Salvador y glorificar el plan de Dios. Digno de alabanza entonces y glorificación es el Padre, es Dios precisamente, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, o sea, en la eternidad pasada, en Cristo, o sea, separados para Dios. Esa es nuestra posición en Cristo. Estamos separados para Dios. Efesios 1:4, tal como los escogió. Y aparece en el tiempo pasado. Su omnisciencia nos conoció, aceptando la obra de Cristo como efectiva y por lo tanto nos eligió. Nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. El mundo todavía no había sido fundado y ya estaba registrado nuestra elección antes de la fundación del mundo, que es la fecha del depósito de las bendiciones en la eternidad pasada, para que nosotros fuéramos santos. Santos significa para que nosotros fuéramos separados para la vida espiritual. En donde tenemos el lujo de expresar el amor por Dios. Por medio del amor, que es el amor de Dios, nos predestinó, habiéndonos conocido, nacido de nuevo, proveyó todo, absolutamente todo lo necesario para el depósito de adoptarnos como hijos adultos para sí mismos, como familia real, por medio de Jesucristo, de acuerdo al propósito de gracia de su voluntad. Efesios 1:6. Efesios 1:6, resultando en el reconocimiento de la gloria de la fuente de su gracia, o sea, todo lo que Dios es libre de hacer por el género humano en las bases de la cruz, en las bases del tetelestai, de que todo está consumado, desde donde Él nos ha perseguido en gracia, por lo cual no lo merecemos, no lo podemos ganar y nada podemos hacer para recibir. Donde Él nos ha perseguido con gracia en el amado. Somos aceptados en el amado, en Jesucristo. Efesios 1:7. ¿Quién? Referencia a Jesucristo. Quien nosotros tenemos, a través de nosotros, por quien nosotros tenemos redención a través de su sangre. Y su sangre representa la muerte espiritual, su muerte espiritual durante 3 horas. Separados de Dios, porque los pecados del género humano le están siendo vaciados. Efesios 1:8. El perdón, entonces, el perdón de los pecados en las bases de las riquezas de su gracia. Y las riquezas de su gracia es la cartera de activos invisibles. Efesios 1:8. Que Él hizo sobreabundante, o sea, más allá de todo lo que necesitamos. Somos archimillonarios. Él nos hizo sobreabundante. Él hizo sobreabundante hacia nosotros por medio de toda sabiduría, esa gracia, a través de la doctrina metabolizada, circulando en nuestro estado de conciencia.
y estando siendo aplicada, que es la ejecución del plan de Dios en nuestra mente. Efesios 1:9. Cuando Él nos ha revelado, dado a conocer a nosotros el mysterion, o sea, lo no comunicado de su voluntad, que es de su diseño, de su propósito, en las bases de su intención de gracia, la cual Él mismo se propuso en Cristo. Efesios 1:10. Con referencia a la dispensación de la plenitud de los tiempos, la reunión de todas las cosas en Cristo, cosas perteneciendo a criaturas celestiales y cosas perteneciendo a los que están en la tierra. Efesios 1:11, en quien también recibimos una herencia, y la herencia que recibimos son los beneficios depositados en fideicomiso. Y cada vez que veamos ese fideicomiso es un depósito para estarlo apropiando. Habiendo sido prediseñados para el propósito de un plan predeterminado, que es el plan protocolo de Dios, un plan predeterminado de Él, de Dios Padre. Efesios 1:12, con el resultado que nosotros, que fuimos los primeros que pusimos nuestra confianza en Cristo, seamos para alabanza, o sea, para un saludo de su gloria. Efesios 1:13, en quien también, cuando ustedes, no creyentes, en muerte espiritual, cuando ustedes creyeron a través de la gracia común, el mensaje de verdad, las buenas noticias de su salvación, en quien, habiendo creído, ustedes fueron sellados. Todos los que nacimos de nuevo a través de creer en Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo, con referencia a la promesa de la salvación. Cree en Jesucristo y será salvo. Efesios 1:14. Quien es la garantía de nuestra herencia para la adquisición de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Ahora, la documentación relacionada con la habitación de Dios Padre se encuentra en Juan 14:23. Para que esté en nuestro marco, referencia, centro de memoria. Estamos habitados por Dios Padre. Y aquí está la referencia, la documentación relacionada a esa habitación. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Efesios 4:6. Un solo Dios y Padre de todos, o sea, de toda la familia real de Dios, quien es sobre todos. Soberanía de Dios Padre, a través de todos, omnipresencia de Dios Padre, y en todos, habitación del Padre. Estamos habitados por Dios Padre. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravíe, que avance fuera de la línea
que no permanezca en la cancha, el que se sale de comunión con Dios, no permanece en la doctrina, o sea, no permanece en la palabra de Dios, habiendo sido enseñada. No permanece en la doctrina de Cristo. No tiene a Dios, o sea, no tiene comunión con Dios. El que permanece en la doctrina, en la palabra de Dios, este tiene al Padre y también al Hijo, experiencialmente. Punto C, la habitación de Dios Padre en el cuerpo de cada creyente de la edad de la eclesía, de la familia real, es única y sin precedente en toda la historia humana. Dios Padre no habitó en ningún creyente en la dispensación del Antiguo Testamento o en la dispensación de la unión hipostática, ni lo hará durante la tribulación o el milenio. Por lo tanto, la habitación de Dios Padre es una parte de la doctrina Mysterium, que es algo que no estaba registrado, de la edad de la familia real de Dios. Punto D, la habitación de Dios Padre significa seguridad, la garantía de su ministerio personal para cada creyente de la edad de la iglesia, en donde nosotros estamos. Para cada creyente de la edad de la iglesia, desde la eternidad pasada fue registrado. Y su habitación garantiza, uno, que Él es el autor de nuestra cartera de activos invisibles. Él preparó las 4 categorías de nuestro portafolio de activos invisibles en nuestra cartera, las 4 categorías en la eternidad pasada. Y ahora Él nos habita como la aserción que una cartera existe para cada uno de nosotros personalmente, en medio del combate, y de ahí la importancia de la logística, la ciencia militar para aprovisionar a un soldado para el combate. Lo sigo repitiendo para ustedes y para mí. Su punto 2, que Él es el depositario, Dios Padre, que es el depositario de las bendiciones de nuestro fideicomiso, de todo lo que ha sido depositado para el tiempo y la eternidad. Él depositó estas en Cristo en la eternidad pasada. Él nos habita para asegurarnos de la existencia de lo que Él hizo por nosotros en la eternidad pasada. Su punto 3. Que Él es el diseñador de nuestro propio palacio, y nuestro palacio es la dinasfera de tipo operacional. Y la dinasfera de tipo operacional en la eternidad pasada. Él nos habita para recordarnos que todo lo necesario para la ejecución de su plan ha sido provisto por gracia. No lo merecemos y no lo podemos ganar. Lo único que tenemos que hacer es estar funcionando en el programa divino, en la plenitud del Espíritu, en donde vamos a tener el apetito para inhalar más y exhalar el punto de vista divino y saborear la máxima felicidad sin importar las circunstancias. Y en máxima adversidad podemos estar en máxima felicidad. Todo depende de lo que esté sucediendo en nuestras almas. La felicidad no tiene que ver con las características o las circunstancias o las compañías. La felicidad tiene que ver con el punto de vista divino metabolizado y aplicado, porque somos conciencia de que existimos,
mentalidad y voluntad. Y esa conciencia de que existimos está siendo saturada del punto de vista divino. Y la fase. Existe la fase del vivir y la fase del morir. La vida más allá de gnosis, y gnosis se refiere al conocimiento académico, la vida epignosis, empezando un día después de la salvación, hasta la madurez espiritual. Esa es la vida más allá de gnosis, porque la vida más allá de gnosis es la vida epignosis, que empieza en el día 1 de nuestra salvación hasta nuestra madurez espiritual. Y la vida más allá de los sueños, desde el día de la madurez espiritual hasta la muerte o el arrebatamiento. Efesios 3, 19 y 20. ¿Qué dice? Y venir a conocer el amor de Dios y por el amor, de Cristo y por Cristo. El amor de Cristo desde la eternidad pasada hacia creyentes, que abunda, que sobreabunda todo entendimiento académico, a fin de que ustedes vengan a estar llenos. Y estar llenos es la llenura del Espíritu Santo, resultando en toda la plenitud. Y toda la plenitud son las bendiciones de las riquezas de su gloria, de la fuente de Dios, que es la distribución de los beneficios o bendiciones en depósito durante el tiempo y en la eternidad. Cada instante de cada instante, para estar liberando el tiempo, estando en la plenitud del Espíritu y estando inhalando y o exhalando el punto de vista divino, sin importar las circunstancias. No tenemos que buscar nada, sino apropiarnos de lo que podamos metabolizar más y de lo que ya tenemos metabolizado. Efesios 3:20. Él, referencia a Dios Padre, el diseñador del plan, que es capaz de hacer infinitamente más, abundantemente más, que todo lo que pedimos o pensamos, o imaginamos o soñamos, en las bases del poder, que es la omnipotencia de la llenura del Espíritu Santo, en la esfera de poder divino, en la mecánica para el cumplimiento del plan protocolo de Dios, que sigue operando en nosotros. Años del versículo otra vez. A Él, que es capaz de hacer infinitamente más, si se está refiriendo a Dios Padre, que es capaz de hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos, en las bases del poder que sigue operando en nosotros. Y el poder que sigue operando en nosotros es la omnipotencia de Dios Padre, relacionada con nuestra cartera de bienes invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo, que controla la historia, y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo, relacionada con nuestra vida espiritual. Punto E. De hecho, Dios Padre dijo, Tetelestai, en toda la eternidad pasada, cuando su obra había sido terminada. Así como Cristo dice Tetelestai cuando termina con los pecados del género humano. Punto 4. La vida única se caracteriza por la habitación de Cristo. Entonces,
habitación de Dios Padre, ya la acabamos de ver. Pero continuamos, una vez que nacemos de nuevo, en la vida única, y esta se caracteriza por la habitación de Cristo. Además de estar habitados por Dios Padre, estamos habitados por Cristo. Mientras el bautismo del Espíritu es el medio de formar la familia real en la dispensación de la Iglesia, es la habitación de Jesucristo lo que es la señal o la insignia de la familia real. Su punto 1. Toda organización élite, o sea, lo más alto, lo más lujoso, toda organización élite y real tiene una insignia o emblema. Su punto 2. Nuestra insignia o emblema es invisible, pues el impacto de nuestra vida es invisible. Punto B. La habitación de Cristo es una garantía de la disponibilidad de poder divino, omnipotencia para cada creyente de la edad de la Iglesia que reside en la esfera de poder divino, la dinasfera divina. Este poder está solamente disponible en 2 lugares. 1, la omnipotencia de Dios Padre está disponible a través del conocimiento y utilización de nuestra cartera de activos invisibles. Porque ahí está todo, ya. ¿Cuánto de la cartera de activos invisibles que ha sido depositado en fideicomiso vamos a estar aplicando? Es cuánta felicidad vamos a estar gozando. 2, la omnipotencia de Dios Espíritu Santo está disponible dentro de la dinasfera divina. 3, el poder de Jesucristo. El poder de Jesucristo, cuando es mencionado en las Escrituras, siempre se refiere a su humanidad en la esfera, en la dinasfera prototipo. C, la habitación de Cristo es la garantía de la seguridad eterna o la vida después de la muerte. Siendo que Jesucristo habita en nuestros cuerpos, Él deja nuestro cuerpo en la muerte física y guía nuestra alma y espíritu al cielo. Por eso la muerte debe ser un momento fantástico, pero queremos salir de aquí habiendo saboreado la máxima felicidad a través de la percepción, metabolización e inculcación de toda esa información. Para el nacido de nuevo de la edad de la Iglesia, este es el honor más alto. En referencia a Salmo 23:4. Sí, aunque siga las rodadas que llevan a un valle sombreado de muerte, yo no temo mal alguno porque tú, Dios, estás conmigo. Tu vara y tu bordón, o sea, tu disciplina divina, me infunden aliento. Este es el honor más alto que puede darse. Es maravilloso, y es maravilloso que tanto ganadores como perdedores reciban este honor. Todos los miembros de la familia real reciben este honor porque todos son realeza. Ahora, lo importante es conocerlo, entenderlo y aplicarlo. Lo aplicamos viviéndolo y lo vivimos en la plenitud del Espíritu, saboreando nuestra relación íntima con Dios y trascendiendo todas las circunstancias. Punto 3. Cuando nosotros morimos, y alguien puede decir, ay, no diga eso.
No, cuando nosotros morimos, que debe ser un momento fantástico, habiendo alcanzado el máximo crecimiento espiritual, la primera persona que vemos en los cielos es nuestro Salvador, su Majestad Jesucristo, como es presentado en 2 Corintios 5:8, que dice, continuamos teniendo ánimo y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar en casa, cara a cara con el Señor. Y esto metabolizado le va a dar propósito a nuestra vida. Punto D. Siendo que Jesucristo es ambos, el fiduciario o custodio y el administrador del depósito, la habitación de Cristo como la gloria Shekhinah y custodio es una garantía de la distribución de los beneficios, de las bendiciones. Sí, y cuando cumplimos con las condiciones del fideicomiso. Y ahí está, el crecimiento espiritual es el producto de estar cumpliendo con todas las bendiciones del fideicomiso. Sean llenos del Espíritu, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libres de miedo, libres de culpa, pero eso es el producto de el hecho de que Dios Padre no escatimó a su propio Hijo, y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, y Dios Espíritu Santo lo fortaleció. El mismo Espíritu Santo que fortaleció a Cristo mientras Él estaba pagando por los pecados del género humano, es el mismo Espíritu Santo que nos fortalece porque nos habita. Estamos habitados por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la habitación de Cristo como el custodio es un recordatorio que cada nacido de nuevo, de la edad de la iglesia, debe cumplir con las condiciones del fideicomiso antes que haya distribución de estas. Y las condiciones para la distribución del fideicomiso incluyen la ejecución del plan protocolo de Dios a través del avance a la madurez espiritual dentro de la dinasfera divina, lo que requiere la plenitud del Espíritu, en donde tenemos el apetito para exponernos a la palabra de Dios y el apetito para aplicarla en cualquier circunstancia. No hay una sola circunstancia que no haya sido permitida o producida por Dios para que nosotros tengamos la oportunidad y el lujo de utilizar el punto de vista divino metabolizado en nuestra vida social con Dios. Punto E. La habitación de Jesucristo es la perpetuación, motivación para el momentum. Cuando se encara las tres categorías de sufrimiento para bendición en las tres etapas de la adultez espiritual. En otras palabras, nosotros tenemos el privilegio de tener una virtud motivacional. Una virtud motivacional maravillosa que se desarrolla del entender la habitación de Cristo. Su punto 1. Cuando tú alcanzas la autoestimación espiritual, tu amor personal por el Hijo de Dios viene a ser la base para darte cuenta que su cercanía en ti, su habitación, y por lo tanto es la motivación para pasar las pruebas de sufrimiento para bendición, en donde la adversidad, estando orientado, viene a ser una oportunidad. Gracias. Gracias, Padre, por esta espantosa adversidad, porque me permite utilizar el punto de vista divino metabolizado y orientarme a que estoy habitado por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo,
y tengo la oportunidad de aplicar el punto de vista divino en medio del incendio, en medio del combate, en medio de cualquier circunstancia. Ningún nacido de nuevo. Su punto 2. Ningún creyente puede alcanzar la autoestima espiritual, la primera fase de la adultez espiritual. La autoestima espiritual es el producto de orientarnos a quiénes somos, pero quiénes somos no para nosotros ni para otros, sino quiénes somos para Dios. Aparte del amor personal por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, quienes habitan nuestro cuerpo. Entonces, ningún creyente puede alcanzar la autoestima espiritual, que es la primera fase de la adultez espiritual, aparte del amor personal por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, quienes habitan nuestro cuerpo. Y esto significa que el factor más importante de nuestra vida es el aprender acerca de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y con eso terminamos esta sesión para continuar esta increíble información en la próxima. Gracias Dios Padre por el privilegio que tenemos de exponernos a toda esta información. Te pedimos que lo que hayamos recibido a través de esta comunicación venga a ser metabolizado para que nosotros tengamos la oportunidad de aplicarlo y vivirlo y saborear la máxima felicidad. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.